provoke, get your teeth smoked. Don't 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 provoke, get your teeth smoked. ¿Cómo estamos, amigos de Rueda 21? Pues el día de hoy estamos aquí en Nupita, precisamente en una de las escuelas que tiene que ver con la cuestión de la tecnología, y es que venimos a conocer la carrera de mecatrónica. Y bueno, miren, aquí todo mi equipo de producción, ahí está, los camarógrafos, toda mi banda y mi raza del canal de Capital 21. Pero bueno, ¿qué les parece si me acompañan a conocer un poco de esta gran carrera que tiene que aportar mucho a la industria tecnológica? Y bueno, acompáñenme porque va a estar de mucho interés este programa. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos dentro de las instalaciones de aquí de UPITA, que es la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas. Y bueno, ahora estamos con el profesor Jonathan Hernández, jefe del Departamento de Tecnologías Avanzadas. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, aquí esperándolos y mucho gusto de que hayan venido aquí a nuestras instalaciones. No, el gusto es de nosotros porque por primera vez muchos de nosotros estamos pisando la universidad. Ay, no. Sí, aunque sea de nada más de entrada por salida, pero estamos muy contentos de estar aquí. Pero mi querido Jonathan, ahora sí a lo que nos trajo, vamos a empezar con esta cuestión de esta entrevista que tiene que ver con mecatrónica. Y precisamente para que los chavos entiendan qué es la mecatrónica y realmente cómo es que se integra en la sociedad. Bueno, la mecatrónica es una rama de la ingeniería que involucra varias especialidades. Una sería electricidad, electrónica, control, informática. Okay. Y se involucra, pues, día a día, pues, tenemos tecnología que tiene mecatrónica. Entonces estamos inmersamente, ¿no? Claro. Y bueno, realmente, ¿cómo es que en la vida cotidiana podemos darnos cuenta que estamos conectados con la mecatrónica? Una sería la tecnología, ¿no? Los celulares que tenemos, algunos refrigeradores inteligentes, los automóviles, que ya tenemos varias tecnologías inmersas en algunos sistemitas, y la domótica en las casas, etcétera, ¿no? Muy bien. Y ahora, cuando hablamos de sistemas inteligentes o equipos, ¿a cuáles nos referimos con esto? Y cómo es que nos damos cuenta que están, pues, como te lo dije, en la vida diaria. Uno podría ser, como lo mencioné hace rato, los refrigeradores, okay, que en algunos de ellos nos avisan cuando ya se va a acabar el alimento, o puede ser que ya se va a echar a perder. Otro, los celulares inteligentes, que pueden tener giroscopios, varios sensores, okay, dentro de ellos. Algunos automóviles que ya tienen hasta frigobar en ellos. ¿Cuál es el perfil que debe de tener un estudiante realmente que se quiere dedicar a estudiar esta carrera de mecatrónica? Porque no cualquiera. Igual nosotros pedimos que vengan de la rama de físico-matemáticos, okay, que les guste la física, las matemáticas, y que les guste ensuciarse las manos, ¿no? Claro. Ahora realmente hay que aventarle su gol al Politécnico, porque realmente yo creo que son de las pocas universidades que se especializan en este tipo de cosas y lo hacen muy bien. Pues prácticamente tenemos chicos sobresalientes, chicos que igual algunos no tienen muchos recursos, pero tienen las ganas, ¿no? Y dependemos de ello, ¿no? Claro. Dependemos también de los chicos. Bueno, profesor, desde los años 90 que comenzó a compartirse esta carrera, ¿cuál es el panorama de desarrollo de la mecatrónica hoy en México? Si nos vamos un poquito a las encuestas, en el 2013 tenemos un promedio de 2,000 robots instalados en el ámbito industrial. Okay. En el 2015 estamos alrededor de unos 6,000 robots instalados. Entonces esto habla que 3 veces se ha ido incrementando, ¿no? Ese tipo de necesidad en nuestro país. Mi querido profesor Jonathan Hernández, un placer platicar con usted, y realmente no cabe duda que esta cuestión de la mecatrónica me está empezando a gustar. Y bueno, como dice usted, hay que tener noción, hay que tener iniciativa para poder tomar en cuenta muchas cosas para poder estudiar esta carrera.
Sí, no, al contrario, bienvenidos y esta es su casa, el Politécnico tiene las puertas abiertas. Ya lo vimos, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahora sí, mientras vamos a esta cápsula. Un invento tecnológico surge de una necesidad que bien puede ser física, desde construir una máquina para hacer más rápido algún proceso, hasta hacer extensivos nuestros sentidos y habilidades. Así es como la máquina que utilizan para cortar el cabello, las maquinarias de ensamblado de autos que pueden cargar piezas muy pesadas y hasta lavadoras inteligentes que nos dan más tiempo de continuar con nuestro día, son parte de estas creaciones que al paso del tiempo se han hecho indispensables en nuestra vida. Pero no todas las ideas de creación de máquinas se pensaron para ser realidad, por lo menos no a un corto plazo, pero gracias al avance de algunas ciencias como la mecatrónica ha sido posible al fin tenerlas. ¿Recuerdan Terminator? En esa película de 1984, Arnold Schwarzenegger tiene una visión robotizada que ahora podemos tener con solo ponernos unos lentes, los Google Glasses. Información sobre los objetos que están viendo e información acerca de rutas al instante son solo algunas de las aplicaciones prácticas de estos lentes. ¿Y cómo nos caería un replicador como el que tenían los tripulantes de la nave de Star Trek en 1966? Poder reemplazar cualquier cosa casi de manera inmediata y con un solo clic. Esa es la tarea de las impresoras 3D. Para muchos, aún hoy puede resultar inimaginable, pero lo cierto es que ya se venden de manera comercial y quizá en un futuro no muy lejano tendremos una en casa. A la par de la mecatrónica, la tecnología robótica también avanza. El trabajo en conjunto de estas dos disciplinas ha permitido el desarrollo de robots inteligentes y autónomos capaces de interactuar con las personas, caminar, correr y reaccionar ante diferentes situaciones. Ahora sí, imagina lo que quieras y escríbelo. Quizás algún día se vuelva realidad. No cabe duda que esta gran cápsula de descubrimientos mecatrónicos a nivel mundial fue muy interesante. Y bueno, ahora estamos con unos talentos mexicanos. Carnalito, primeramente, ¿tu nombre? Yair Álvarez, Iram Yair Álvarez, Valtierra. Okay. ¿Y por acá? Francisco Ruelas. Francisco Ruelas. Ellos son estudiantes de aquí de la carrera de mecatrónica, aquí precisamente en Nupita. Y bueno, ahora sí, a lo que nos trajo. Ustedes están ahora sí que titulando casi prácticamente, ya están a nada. Pues sí, ya estamos a la vuelta de la esquina. Nosotros quisimos titularnos mediante este prototipo que es, su nombre es Prototipo Pop-Up Dummy. Esta fue como quien dice su proyecto de pues ahora sí que de titulación, ¿no? Sí, así es, nuestro proyecto de titulación que nos llevó alrededor de año y medio desarrollarlo. Okay. Y bueno, se va dividiendo en 3 semestres. El prototipo en físico, pues que fue en el último semestre. En el segundo semestre se desarrollan todos los cálculos, es el desarrollo de cómo es que va a quedar el diseño, y en el primer semestre pues es, digamos, la investigación de cómo es de que se va a ir desarrollando esto, si existe algún prototipo similar o cosas así, es estado del arte. Y carnalito, ¿por qué hacer un pop dummy? Bueno, yo juego actualmente en Burros Blancos y bueno, ahí vi la necesidad. Pero desde que me amolé la rodilla. Ay, no, okay. Y ahí vimos la necesidad de que pues para evitar contactos es necesario un dummy que se pueda mover. Entonces yo les planteé la idea a mis compañeros y ya a partir de ahí lo empezamos a desarrollar. Para evitar que se lesionen los jugadores y que sea más fluido el entrenamiento y haya mayor tiempo de práctica. Bueno, ¿este prototipo de dummy hay en otros países? Sí los hay, de hecho eso lo tuvimos que investigar por protocolo. Okay. Que no se anden plagiando como siempre pasa por ahí. Así es, para que no digan que nosotros plagiamos o que nos plagiaron, bueno, aquí está, ¿no? Ya que se quede en la cámara. Sí hay uno que fue desarrollado en Estados Unidos. Okay. Y su nombre es MVP, de las siglas Mobile Virtual Player. Y tenemos algunas diferencias con ello, pues por obvias razones de que no vayan a decir que es el mismo. Claro. O pues cosas así, ¿no? Entonces nosotros tenemos control de nuestro prototipo mediante una aplicación en Android que te puede dar la facilidad de manejarlo tanto manual como automático. Okay. Y bueno, pues mi compañero te puede decir las trayectorias. Échale, papito. Son 4 trayectorias las que realiza. La primera es recto, que es lo más sencillo, solo se va derecho. Después gancho, que va derecho y hace un pequeño giro y se queda quieto. Después poste, igual, inicia derecho y hace un cambio de giro a 45 grados. Okay. Y por último slant, escuadra, que va igual derecho y hace un cambio a 90 grados de dirección.
Esas 4 trayectorias son las que definimos y a partir de ellas también puedes decidir si lo controlas manualmente y ya tú decides qué haga. Pues enhorabuena y qué bueno que estén siendo parte de estos avances tecnológicos y estén creando cosas en pro de. Pues sí, pues muchas gracias a Capital 21 por darnos este espacio y pues enhorabuena, que todos los mexicanos se sientan orgullosos de nosotros, que también somos promesas. Y orgullosamente. Politécnicos. Muy bien. Mexicanos. Exacto. Carnalitos, enhorabuena y muchísimas gracias. Ahora sí, vámonos a un corte.